ponencia de nuestro amigo el filósofo Julio Chávez sobre el enfoque filosófico de la lógica paraconsistente. En esta reunión participan el doctor Antonio Belón de Moreira, la doctora María Luisa Vergara de Tuesta, nuestro amigo Enrique Pfeiffer, el ponente Julio Rivera, Julio Chávez y nuestro amigo Julio Rivera, y el que habla Gustavo Flores. Julio, ¿puedes empezar? Muchas gracias. Muy estimados amigos, como ya les había prometido y como habíamos quedado en común acuerdo, hoy he traído este tema, ¿no?, que lo he titulado así perentoriamente Enfoque filosófico de la lógica paraconsistente. En realidad es un enfoque filosófico, porque la lógica paraconsistente también tiene un enfoque puramente y estrictamente lógico, que nos llevaría, ¿no?, a tener ya recursos, medios didácticos, que nos llevaría ya a trabajar con bastante, ¿no?, fórmulas, con bastante, ¿no?, recursos simbólicos. Eso también se puede hacer, pero primeramente habría que dar algunas nociones que son necesarias, porque no se puede entrar de lleno a comprender conceptos que realmente antes tienen prerequisitos. Inclusive por eso me he tomado yo el breve trabajo de hacer un prolegómen. Más bien paso a darle una lectura y luego vamos desenvolviendo cada uno de ellos. Enfoque filosófico de la lógica paraconsistente. Prolegómen. En filosofía, como en la vida, cada uno debe escoger su propio camino. Eso mismo ocurre en lógica, que cada cual escoja su lógica, según sus opciones metafísicas fundamentales. No existe únicamente un sistema lógico, sino una pluralidad de ellos. Por otro lado, lo que no es respetable es esa falta de claridad o sinceridad que estriba en exponer un sistema particular de lógica como si se tratara de la lógica. Es un defecto que algunos lo matizan adjuntando al final del libro un apéndice indicando la existencia de otros sistemas de lógica, sobreentendiéndose o insinuándose que se trata de meros juegos formales sin aplicación a la realidad o al genuino discurso científico. Generalmente el sistema expuesto es casi siempre, bajo alguna presentación particular, la llamada lógica clásica. Podríamos denominarla lógica bivalente verifuncional, LBV. Es la lógica más conocida, en la que se admiten dos únicos valores de verdad, verdadero y falso, y que trata a cada signo de su cálculo sentencial, ¿no?, y pueden ser reducidos a y a no, de modo estrictamente verifuncional. Además, querer encerrar todo cálculo verifuncional de la lengua natural en el diminuto marco conformado por dos funtores clásicos, la supernegación y la conjunción simple, es caer en un reduccionismo simplificador a ultranza, postura respetable, pero que a muchos nos parece muy poco convincente, y aun cuando pensemos que estamos equivocados, no cabe ignorar los argumentos que se han venido ofreciendo durante los últimos lustros, principalmente a favor de las lógicas no clásicas. Pujantes y vigorosas corrientes de la investigación lógico-matemática han logrado en los últimos decenios mostrar concluyentemente la viabilidad y plausibilidad de lógicas no clásicas, de modo que quienes, haciendo tabla rasa de esos recientes descubrimientos de la investigación lógico-matemática, siguen hablando de la LBV como la lógica, sin advertir a los lectores que el sistema que presentan es solo un sistema y no el único, y que por tanto hay otras concepciones alternativas, las cuales no son aberraciones ni desvaríos, sino pareceres defendibles
que tienen sus partidarios, personas cultas y honorables, a quienes sería calumnioso presentar carentes de agudeza, implica asumir una posición retardataria, dogmática y ciego absolutismo propio de algún clasicismo intransigente. Consiguientemente, hoy es tan abundante y variado el panorama de tales lógicas que resulta difícil ir siguiendo los desarrollos nuevos en este campo. Entre las muchas lógicas no clásicas figuran varios sistemas de la familia constructivista, como la lógica intuicionista de Hegel, las conexivistas, las lógicas cuánticas, como las no distributivas, etc. Pero en este breve trabajo nos ocuparemos brevemente de la lógica paraconsistente. Noción de verdad lógica. ¿En qué consiste? ¿Para qué introduzco este tópico? La noción de verdad lógica. Porque ahora vamos a ver que las lógicas no clásicas, de la cual la lógica paraconsistente forma parte, el núcleo y la piedra de toque que va a diferenciar lo que es una lógica clásica de una lógica no clásica es el tratamiento que hace cada una de la verdad. La concepción de o sobre la verdad que tiene tanto la lógica clásica y la lógica no clásica. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una breve exposición de lo que es una noción de verdad lógica. Podríamos definir qué es una verdad lógica así. Un enunciado P es una verdad lógica si solo si cumple dos condiciones. P es verdadero. 1. 2. Las únicas expresiones que tienen ocurrencias esenciales en P son, entre algunos, los signos y, o, no es cierto que, es enteramente cierto que, no solo, sino que también, es en todos los aspectos cierto que, es tan cierto que, como que, si entonces algún ente es. Ahora bien, es un requisito definir lo que es una ocurrencia y una ocurrencia esencial. Allí falta una corrección. Son dos cosas. ¿Qué es una ocurrencia y qué también es una ocurrencia esencial? Ocurrencia. Dícese que una expresión E tiene una ocurrencia en otra expresión cualquiera U, si solo si una instancia de E aparece en cada instancia de U. Veamos esa noción de ocurrencia en la expresión occidental. La expresión occidental tiene una ocurrencia en la expresión Europa occidental. Esta a su vez tiene una ocurrencia en Europa occidental, sufre una crisis, Europa occidental sufre una terrible crisis económica. Otro ejemplo, en la expresión el filósofo cuyo más famoso alumno fue Alejandro Magno fundó el Liceo, no hay ninguna ocurrencia de Alejandro Magno fundó el Liceo. Ahora, veamos qué es una ocurrencia esencial. Ocurrencia esencial. Una expresión E tiene una ocurrencia esencial en el enunciado P si solo si E tiene una ocurrencia en P. Y además, suponiendo que P sea en uno u otro grado verdadero, la sustitución de esa ocurrencia de E en P por una ocurrencia de otra expresión puede dar como resultado un enunciado enteramente falso. Así, por ejemplo, Averroes, sea P, Averroes es un filósofo sumamente adicto a la doctrina de Aristóteles. En tal enunciado, las expresiones Averroes, doctrina, Aristóteles tienen ocurrencias esenciales. Si sustituimos a Averroes por Nicolás de Cusa, el resultado es un enunciado enteramente falso, porque el cusano no era en absoluto sumamente adicto a la doctrina de Aristóteles. Veamos algunos ejemplos más de verdades lógicas. Conrado ama a Cleta, o Conrado no ama a Cleta. Es obvio que ese enunciado es una verdad de lógica, y aunque sustituyamos una palabra de ese enunciado, salvo o no, por otra, el resultado seguirá siendo una verdad lógica.
Otro ejemplo de verdad lógica. Si Felipe está cocinando, coma, entonces, ya se sobreentiende que la coma es entonces, Felipe está cocinando. Vuelvo a reiterar, si Felipe está cocinando, Felipe está cocinando. Hagamos cuantas sustituciones uniformes querramos en ese enunciado, con tal de que mantengamos la expresión sí, entonces, el resultado seguirá siendo verdad. Entonces, ¿qué cosa busco con esta noción de verdad lógica? Lo que busco demostrar es lo siguiente, que la lógica no se encierra, no puede ser encorsetada, la lógica no tiene una lista determinada y final de las palabras para que toda expresión siga siendo verdadera. Mejor dicho, la lógica clásica siempre ha pensado que en el lenguaje natural existen un conjunto de palabras y que solamente ese conjunto de palabras pueden definir una verdad. No, que no es así. Chomsky dice lo contrario. Claro. Chomsky dice lo contrario, lo hemos dicho. Efectivamente. Entonces, la lista no se termina, no se cierra, la lista no se... Por ejemplo, si Felipe está cocinando, entonces Felipe está cocinando. Hagamos un ejercicio, sustituyamos con cualquier otra palabra esto. Podríamos decir, por ejemplo, en tanto que Felipe está cocinando, por cuanto Felipe está cocinando. ¿Sigue siendo verdad o no? Sigue siendo verdad. No cambia la expresión. Es una verdad trivial. Por supuesto. No es trivial, no tiene un interés lógico. Podemos sustituir. No, lo que trato de hacer es lo siguiente. Lo que trato de mostrar es que, aun cuando nosotros busquemos otras expresiones, la verdad lógica se sigue manteniendo. Porque ahora vamos a ver más adelante que la lógica para consistente usa otras expresiones que también son verdades lógicas. Entonces lo que trato de decir yo es que en realidad el lenguaje natural tiene un sinnúmero de expresiones que pueden reemplazar y sustituir a las nociones o a las expresiones lógicas dentro de un vocabulario determinado y que siguen siendo una verdad lógica. Entonces digamos que por lo pronto este es un argumento y digamos esto es una base para más adelante ver lo que la lógica para consistente se va a valer de esto precisamente. Se va a valer de que en realidad las fórmulas lógicas, sí y entonces, pueden ser sustituidas por otras expresiones sin que dejen de perder su carácter de verdad. Entonces, ya haciendo un adelanto de lo que es la lógica para consistente en el manejo de la verdad, la lógica para consistente dicen, se pueden utilizar otras expresiones del lenguaje, inclusive más aquí, por eso dice, todo lo anterior demuestra lo siguiente. No hay cómo determinar de una vez por todas qué expresiones son aceptables en la lista de expresiones que son las únicas en poder tener ocurrencias esenciales en verdades lógicas. O sea, no se puede restringir el uso de expresiones a solamente dos conectores o a solamente dos formas de expresiones o solamente a esta lista donde hemos visto, ¿no? Es cierto que o donde hemos visto no solo sino que también es en todos los aspectos cierto que no se restringe a eso, sino que en la lógica esto nos lleva consigo de que la noción de verdad lógica ha de conservar un margen de indeterminación. O sea, la verdad es lógica conserva un margen de indeterminación. Entonces, nada se opone a que se llame lógico a un sistema en el que, además de las palabras indicadas, también otras entren en juego, como palabras que tendrán ocurrencias esenciales en las verdades del sistema. Por ejemplo, las palabras antes de que, desde que, hasta que. Las palabras es un hecho necesario que, es un hecho posible que. Son palabras del lenguaje natural que pueden entrar a enriquecer expresiones lógicas sin que éstas dejen de ser verdaderas. Entonces, si un enunciado es una verdad lógica, entonces cada resultado que no pertenezca al vocabulario de la lógica por ocurrencias respectivas de otras expresiones seguirá siendo una verdad de lógica, siempre y cuando se respeten dos condiciones.
por supuesto que no se puede introducir, como se dice criollamente, no se pueden meter palabras sin son ni ton, respetando estas dos condiciones. Esa sustitución debe hacerse de tal modo que el resultado sea también una oración sintácticamente bien formada. Y por otro lado, que la sustitución debe hacerse uniformemente, de tal modo que cada una de las ocurrencias sea reemplazada por esta ocurrencia respectiva. Es como digamos, el vocabulario de la biología, es como el vocabulario de la historia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un determinado vocabulario, nosotros podemos reemplazar ese vocabulario con ciertas condiciones, sin que eso sea desvirtuar una expresión lógica, sin que eso signifique desvirtuar, ¿no?, el lenguaje natural ni la expresión del lenguaje natural en una ley lógica. Pero esto voy a abundar más adelante. Más bien quisiera avanzar en este otro argumento, que es un prerequisito para entrar a lo que es la lógica paraconsistente. Es el carácter logográfico de las notaciones lógicas. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Sí, aquí hay una falla ya, no es no reciclable, no, esto hay que borrar. No reciclable, borren eso, por favor. Ahí termina todo eso. Estaba conversando con un amigo, le digo esta expresión a un amigo y la chica lo ha puesto, pero era otro contexto. Las notaciones lógicas nada sí, más. el título. Entonces la chica lo ha agregado y pensaba que yo le estaba dictando algo. Y es una conversación. El carácter logográfico de las notaciones lógicas. Sí, el carácter logográfico de las notaciones lógicas. Precisamente, todo el lenguaje lógico se hace con notaciones lógicas, con símbolos lógicos. Y por lo tanto la lógica paraconsistente también va a emplear un conjunto de notaciones. Hay que ver cuál es el tratamiento que se le da a estas notaciones. Porque igual que lo que ocurre con la verdad, que tiene un tratamiento distinto, también las notaciones van a ser vistas de otra manera en la lógica paraconsistente. El discurso de la lengua natural es informalizable con los magros recursos de la lógica clásica. Eso sí es lapidario, eso sí es categórico. O sea, el discurso de la lengua natural, o sea, el lenguaje natural, es informalizable con los magros recursos de la lógica clásica. Mejor dicho, con las notaciones clásicas y con todo el armazón simbólico de la lógica clásica, no podemos formalizar el lenguaje natural. Resulta escaso o magro, por decir un eufemismo. Según lo ha puesto de relieve Quine, el mejor modo de ver las notaciones simbólicas es el de concebirlas como representaciones esquemáticas de mensajes en lengua natural. Inclusive Frege, el fundador de la lógica matemática, se proponía ya, más que a acuñar un lenguaje diverso del natural, se proponía elaborar una escritura, Begriffsschrift, ¿no? O sea, la conceptografía, que es el título de su obra primigenia. Cabe prever cierto asombro de algunos retardatarios ante el planteamiento de la tarea de representar simbólicamente fragmentos del habla en lengua natural. Lo que estoy haciendo aquí es una alusión, ¿no?, a ciertas posiciones, digamos, logicistas, que consideran que el lenguaje lógico es un lenguaje independiente del lenguaje natural, que tiene que ser independiente, y que es un lenguaje con su propia sintáctica, con su propia semántica, y que tiene, digamos, otro mecanismo de verificación de la verdad. Pero vamos a ver, en todo caso, ¿qué es en verdad una notación simbólica? Hay dos maneras de entenderlo. Para unos es un sistema representativo, semántico, independiente del lenguaje, en el cual los signos hacen directamente las veces de las cosas, de relaciones entre cosas, o al menos de ideas o conceptos. Y es lo mismo. Para otros, cada sistema de notación simbólica en lógica y matemáticas es una escritura de mensaje en lengua natural. Los signos de tal notación
hacen las veces de elementos de un lenguaje hablado. A la primera concepción cabe denominarla semasiográfica, por favor, ahí hay un error. Semasiográfica. Semasiográfica o semasiográfico. ¿Qué significa semasiográfica? Sí, semasiográfica o semasiográfico. A la segunda, logográfica. Es semasiográfica un sistema gráfico cuando admite muy diversas traducciones a cualquier lengua natural. Es logográfico porque cada signo gráfico representa una unidad significativa del idioma. Hay además una lengua natural con respecto a la cual cabe una sola lectura o traducción. La discrepancia está en principio clara, pero es difusa. Hay diferencias, pero de grado. Quienes conciben las notaciones simbólicas de la lógica como lenguajes propios, semasiográficos, con su propia sintaxis, pueden jactarse de insumisión al lenguaje natural, pero esa postura suscita grandes dificultades epistemológicas. De esas dificultades vamos a hablar luego. Más verosímil parece la concepción de las notaciones como escrituras. Mismo Quine, las notaciones son como taquigrafías, tienen varias lecturas, son reutilizables de una lengua a otra, dentro de ciertos límites. La necesidad de esas notaciones para la lógica es meramente pragmática. Entendida así una notación lógica o matemática, está claro por qué la lógica ni es el estudio de un terreno delimitado, ni tampoco es un juego o una mera apofántica, formal, condicionada. No, las verdades lógicas son verdades sobre cualesquiera cosas, sin excepción. Son verdades lógicas o de lógica solo todas aquellas que se expresan por enunciados de un idioma cualquiera, en los cuales aparecen ocurrencias esenciales, únicamente vocablos lógicos. Es decir, vocablos que figuran en una lista ofrecida por quienes se llaman lógicos, como constituyente del vocabulario de su disciplina. Hay diversas listas y enconados desacuerdos. Unos meten más palabras, otros menos. Todos parecen estar de acuerdo en, como máximo, estos vocablos: no, y, o, sí, entonces, algún, cada, y otros parónimos, según algunos sinónimos. Ahora bien, ¿qué hace que sean esas las constantes lógicas? Hay opiniones para todos los gustos, pero la más simple es porque esos vocablos son generales, en el sentido de que entran en cualesquiera combinaciones o relaciones con otros entes, sean los que fueran, mientras que relaciones como la de estar contiguo a o la de ser de mayor volumen que no poseen esa generalidad. La justicia y la democracia no están relacionadas por ellas, por ejemplo. Con todos los problemas que encierra la noción de generalidad, parece preferible atenerse a ella, pues hasta ahora nada más claro se ha ofrecido. En este caso también tengo que decir qué busco con el análisis de las notaciones lógicas. Ya dije, las notaciones lógicas, en la lógica clásica, todos las conocemos bien, están determinadas, son un conjunto finito de símbolos y de fórmulas. Y en la lógica paraconsistente también se van a usar, ¿no?, notaciones lógicas. Pero ¿cuál es el sentido realmente nuevo? ¿Cuál es digamos, la alternativa, o cuál es la nueva concepción que hay sobre las notaciones? Que las notaciones en realidad no pueden ser tomadas ni como ajenas al lenguaje natural, ni como tampoco exactamente iguales al lenguaje natural. En realidad, las constantes lógicas, o los operadores lógicos, como lo llamamos en lógica proposicional,
simplemente son, ¿no?, expresiones u ocurrencias, pero que tienen un carácter de generalidad, que pueden combinarse con otras, digamos, con otras ocurrencias, con otras expresiones, que pueden combinarse con otros entes. Entonces, por lo tanto, las notaciones lógicas tampoco pueden tomarse como algo que restrinja. Las notaciones lógicas clásicas, en todo caso, la notación lógica clásica ha estado siempre supeditada y siempre ha estado, digamos, delimitada a una particularidad o a ciertas acepciones, a ciertos significados. Y el que sale fuera de ese contexto, entonces ya se vuelve trivial o se vuelve inconsistente. Eso lo vamos a ver después. Entonces, las notaciones lógicas en la lógica paraconsistente tienen este carácter de generalidad. Por último, entonces, con estos tres requisitos, prolegómenos todos al fin, entramos a definir lo que es la lógica paraconsistente. La lógica paraconsistente fue el fruto de un interés en los temas sobre la complejidad de la ciencia, especialmente en los campos sobre la matemática y la física. Para entrar en los fundamentos de la ciencia, automáticamente arribamos a los estudios de la lógica. El creador de la lógica paraconsistente fue Newton da Costa, nacido en Curitiba, Brasil. Se inicia con su tesis Sistemas formales inconsistentes, de 1963, en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad Federal de Paraná. El nombre paraconsistente surgiría más tarde, sugerido por Francisco Miró Quesada. El conocimiento básico de la lógica paraconsistente puede hacerse, a mi juicio, de dos formas. Una de ellas es empleando teoremas, definiciones, fórmulas y notaciones, lo cual requiere medios didácticos y preparación académica. Esta sería una forma, vale decir, circunscribiéndose a la lógica simbólica. Pero la otra forma es filosófica, epistemológica, mostrando las divergencias que han provocado las lógicas no clásicas. La lógica paraconsistente es una de ellas, en la concepción tradicional de lógica, de la lógica y de la razón. Podemos empezar definiendo lapidariamente a la lógica paraconsistente. La lógica paraconsistente es un sistema lógico que admite la contradicción. Como ya dijimos, fue fruto del interés en temas complejos de la ciencia. Un ejemplo típico de esos temas es el de la mecánica cuántica. Varios autores, desde la década del 30, decían que la lógica clásica no podía ser aplicada a los fundamentos de la mecánica cuántica. Esto llevó a trabajar con otros tipos de lógica, a profundizar en las polémicas sobre los fundamentos de la matemática y en las paradojas de la lógica tradicional. En el caso particular de la lógica paraconsistente, nació del siguiente problema. George Cantor decía que la esencia de la matemática está en su libertad. Empero, las paradojas que surgieron a comienzos de siglo, en general, fueron eliminadas manteniendo la lógica tradicional y con la introducción de restricciones en los postulados de la teoría de conjuntos. Entonces, si la matemática es absolutamente libre, como dice Cantor, es posible hacer diferencias, aunque sean mínimas. Sin introducir restricciones en los postulados, podemos cambiar de lógica, y con eso podemos reconstruir la matemática clásica entera. Volviendo a las consecuencias de la definición, desde la época de Aristóteles,
uno de los principios de la lógica es el de no contradicción. Ella establece que un juicio cualquiera y su negación, ella establece que un juicio cualquiera y su negación no pueden ser ambas verdaderas. No es posible admitir como verdades: yo vivo en Chosica y yo no vivo en Chosica. De ese modo, la lógica clásica no admite contradicciones. A grosso modo, nuestra experiencia cotidiana es así. Es así que las cosas son, y por eso es que la lógica clásica tiene su campo de aplicación. Pero ocurre que cuando diferentes campos de la ciencia evolucionan o se vuelven más complejos, las contradicciones aparecen. En la física, por ejemplo, las partículas atómicas en determinadas circunstancias no se comportan como partículas, sino como ondas. Eso significa que en ciertos aspectos ellas son y no son partículas. Esta dificultad puede ser superada, como usualmente los físicos hacen, intentando de una manera u otra eliminar la contradicción y mantener la lógica clásica. Pero si quisiéramos tratar directamente el problema, sin desvíos teóricos, se torna necesario la utilización de una lógica diferente de la clásica, que acepte contradicciones. La lógica paraconsistente fue ideada para tratar problemas de ese tipo, vale decir, aparte de las aplicaciones en la computación y medicina, donde hay datos contradictorios que procesar, en ciertos contextos científicos es conveniente el empleo de lógicas no clásicas, como la lógica paraconsistente, por ejemplo, en el dominio de la física. Varios autores ya observaron que en la mecánica cuántica parece ser imprescindible el uso de lógicas no clásicas. Otro motivo es que las teorías físicas, como la de la relatividad general y de la mecánica cuántica, son incompatibles, contradictorias, y la única manera por el momento de compatibilizarlas consiste en el uso de algún tipo de lógica paraconsistente. Por otra parte, una lógica que admite contradicciones puede permitir a dos autómatas, robots, actuar con más flexibilidad y pensar casi como seres humanos. Un robot tradicional alimentado con una lógica clásica solo piensa en términos de sí o no. Ante una contradicción se traba. El robot paraconsistente sería más bien flexible. En lugar de trabarse, él podría tomar actitudes adecuadas, porque está alimentado con datos contradictorios. Al permitir la manipulación de contradicciones, las lógicas paraconsistentes permiten una gran flexibilidad, como detectar la probabilidad de un evento. Bueno, mis estimados, aquí francamente ustedes me van a tener que deparar una gran disculpa, que yo no he podido concluir el trabajo, aunque lo que viene a continuación, como dice acá, ya me he visto obligado a utilizar ya discursos formalizados, discursos, digamos, con notaciones, con expresiones simbólicas, como por ejemplo señalar 3 teoremas básicos de las lógicas no clásicas o heterodoxas y ver cómo esos 3 teoremas no se cumplen uno u otro, o 2 o 1, en las lógicas paraconsistentes o en las lógicas no clásicas, cuya única expresión no es la lógica paraconsistente, sino también hay lógicas intuicionistas o también la lógica de lo difuso, como esos 3 teoremas de la lógica simbólica clásica no se cumplen en algunos casos, no se cumple un teorema, en otros casos no se cumplen los 3 teoremas y en otros casos no vale más que 2 teoremas. Me refiero no solamente a los teoremas de no contradicción o tercio excluso, sino también me refiero a los otros teoremas de analogía y de contigüidad. Pero yo pienso que para picar el ambiente, para motivar, esto se podría hacer en 2 charlas inclusive, para no ir tan rápido, se podría hacer en 2 tramos,
podríamos ya conversar sobre estas nociones, ¿no? Básicas, y después entrar en mayor profundidad ya digamos a aspectos y a niveles formalizables, e inclusive ya tratar de ver la diferencia entre la lógica paraconsistente, la intuicionista y la difusa, y qué cosa es una lógica infinivalente. Podríamos tratar estos casos, pero sobre todo relacionándolos con sus consecuencias filosóficas, relacionándolos con las consecuencias epistemológicas, porque uno de los temas en los que yo estoy preocupado actualmente, y que parece que va a ser un trabajo mío posterior, es justamente, ¿no?, el impacto o los efectos de las lógicas no clásicas en la epistemología contemporánea. Entonces, con la disculpa del caso, a mí yo dejo a ustedes con la palabra y con la... Qué ocurrencia, creo que con la venia. merece un aplauso. Empezamos la rueda de preguntas. Yo una pregunta de base, ¿no? Estudié lógica clásica con Palomino en la Universidad de San Marcos, y después estudié la lógica formal del año 57 en San Marcos. Sí, a la lógica aristotélica. La lógica clásica, ¿no? A esa lógica se refiere. Efectivamente. Esa Es la lógica clásica, la lógica aristotélica, la que prácticamente predominó esta... ¿no? Que actualmente... todavía se enseña. Claro, digamos, es la lógica utilizada. La lógica clásica no puede entrar a la lógica formal. Le voy a decir una cosa, hay dos maneras de entrar. No necesariamente, ya dije, la lógica clásica no es la única puerta de entrada. Pero la experiencia hasta ahora de toda la gente que hace lógica es haber pasado por las dos lógicas. ¿Sabe por qué le digo? De repente voy por encima del promedio, pero no mucho tampoco. Pero digo, aquí se trata que las lógicas no clásicas deben suplantar con lenguajes simbólicos, etcétera, la lógica clásica. Y bueno, yo eso no lo veo claro. Disculpe usted, no lo veo claro, porque todos requieren, por ejemplo, algo que es indispensable. Yo quiero definir algo, puedo hacerlo contradictoriamente, tengo que ir también a las lógicas clásicas. Entonces yo no entiendo hasta ahora cómo puede entrarse a sistemas de lógica que no incluyan a la lógica clásica como base. Esa es mi pregunta, ¿no? Y que se va a reemplazar por completo y la otra lógica va a desaparecer. No, de ninguna manera. Esa es la pregunta. Sí, de ninguna manera. Justamente, estas lógicas no clásicas no son una negación de la lógica clásica. Pero en su tenor de discurso sí, ¿eh? Sí, no son una negación. Peyorativo, pero es bien peyorativo, ¿eh? Sí, justamente los estudios actuales de las lógicas no clásicas, digamos, tienen partidarios, entre los que consideran que las lógicas no clásicas son rivales, otros que consideran que son complementarias, otras que la lógica clásica solamente forma parte de las lógicas no clásicas, que serían más complejas y más amplias. Porque ya dije que las lógicas clásicas, con todo ese recurso y con todo ese aparato simbólico que tienen, es escaso e insuficiente para, digamos, representar el lenguaje natural. No, las contradicciones es lo que a usted le importa. Sí, digamos. Que sea posible la contradicción. Sí, ahora otra cosa. En el estado actual de las lógicas no clásicas, se puede hacer un curso de lógica no clásica introduciendo al alumno directo a las lógicas no clásicas, pero llegamos normalmente y nos vamos a encontrar con la lógica clásica. Entonces el asunto es, como dije al comienzo, que no se puede presentar a la lógica clásica como la única lógica. En realidad no nos pueden presentar el mundo así, no como digamos, como estipulado, que esta es la única lógica o esta es la lógica. Quisiera complementar lo que está diciendo Julio, ¿no? No solamente las lógicas no clásicas, a mi entender, se originan con el hecho de tener que aceptar la contradicción, por ejemplo, de la mecánica cuántica, sino también por tener que aceptar diferentes grados de verdad. Por ejemplo, en la lógica difusa no existen, así como se tipifica el verdadero o falso como 1 o 0, en la lógica difusa existen unos grados de verdad que van entre 1 y 0. Entonces uno no puede decir o hay sol o no hay sol, o está nublado, sino está más, por decir, para calificar hechos de la vida real. Decir es negro o es blanco son los extremos bivalentes.
es gris, se aproxima a lo negro, se aproxima a lo blanco, el día está soleado, está semisoleado. Entonces, estas lógicas también se originan, en el caso de la lógica difusa, para tener que calificar diferentes grados de verdad. Y esto ha permitido, por ejemplo, lo mencioné una vez, creo, tener aplicaciones prácticas como las lavadoras automáticas. En Japón, por ejemplo, se dice lavadoras con Fuzzy Logic, que es lógica difusa, donde la lavadora gradúa la cantidad de detergente, de agua, que no se podría hacer utilizando un sistema lógico bivalente. Entonces, ya las necesidades de la vida diaria, inclusive en descripciones de fenómenos diarios, llevan a este tipo de necesidades de tener nuevos conceptos de lógica. Claro. ¿Y eso cómo se diferencia de las lógicas probabilísticas que reconocieron valores infinitos intermedios en crucero? Yo creo que se consideraría un tipo de lógica no clásica, ¿no? Efectivamente, hay un nexo entre la lógica para consistentes y la probabilidad, y las lógicas probabilísticas. Efectivamente hay un nexo y hay una vinculación, porque en la medida en que, por ejemplo, un robot, ¿no? En la medida en que un robot está alimentado con una base de datos, ¿no? Digamos, predeterminado para concebir un evento probable, entonces lo paraconsistente, digamos, no se opone y no, digamos, es rival del análisis probabilístico, porque lo paraconsistente utiliza también, digamos, por ejemplo, la trivalencia de la verdad, o sea, ¿no? Verdad es trivalente, o sea, inclusive el mismo Lukasiewicz, ¿no? El mismo Lukasiewicz ya había hecho un sistema lógico axiomatizado, inclusive, con 3 valores de verdad. O sea, lo que ya era, digamos, un avance en comparación con lo... Sí, pero eso son lógicas modales. Son lógicas modales. Lógica moral. Claro, o sea, ahora la investigación está en ese campo, ¿no? Entre la paraconsistencia y la probabilidad. Incluso ahí en el libro que tiene usted de Newton da Costa, él piensa que el problema de Hume se puede resolver utilizando esas teorías, digamos, matemáticas, o esas teorías lógico-matemáticas, no solamente de la paraconsistencia, sino la teoría de la probabilidad, ¿no? Y además la teoría, ¿no?, intuicionista de conjuntos. Julio, a mí lo que me preocupa es el campo de aplicabilidad de la lógica paraconsistente, porque si bien es cierto, parece que es muy bien adecuado para el campo de la microfísica, de la robótica, de la informática, incluso de la telemática, sin embargo, este hecho mismo de procesar datos contradictorios viene a convertirse en un gran problema y un gran riesgo para los temas de la moralidad. En este campo, entonces, parecería que la lógica paraconsistente tendría una frontera infranqueable. De lo contrario, estaríamos cayendo en el relativismo moral y estaríamos justificándolo en una época en donde estamos viendo todos los riesgos para la civilización actual de ahondar este carácter de la ética. Claro, muy bien. Uno inmediatamente puede sospechar que aquí estamos promoviendo el escepticismo, ¿no?, o un relativismo, o relativizando en realidad lo que es verdad, lo que no es verdad. Pero fíjate, con una aplicación concreta, ahora la lógica paraconsistente se está aplicando inclusive al campo militar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la guerra del Golfo Pérsico? En la guerra del Golfo Pérsico han habido muertos por fuego amigable. O sea, ha habido una alta cifra de muertos por fuego amigo. ¿Qué cosa significa eso? Falla en el sistema de lanzamiento de misiles que han dado en tropas aliadas. O sea, es como decir, se han dado muerte entre tropas amigas. ¿Y eso por qué? Porque no se ha, digamos, contado con un sistema probabilístico de detectar errores, de detectar posibles posiciones y de no detectar, ¿no?, otras situaciones distintas a las que ya, digamos, están predeterminadas. Entonces, por ejemplo, ahí la lógica paraconsistente más bien no se convierte en un riesgo, sino que la lógica paraconsistente, digamos, da más flexibilidad y se acerca con mucho más aproximación al pensamiento humano.
se acerca con mucho más ¿Qué cosa tratas de decir? cercanía a la manera de pensar humano, porque el pensar humano es el único que detecta la Y contradicción. el lenguaje natural es el que te sirve para expresar todas las cosas, hasta las contradicciones. Claro. Claro, A mí yo me gusta, vuelvo a me repetir. gusta, pero no me gusta. Sí. Puedo decir y todo el mundo me entiende. Pero escuche, bueno, sígate. Sí, lo que quería decir una cosa es que es el ser humano el que se da cuenta de la contradicción. Claro. Pero, por ejemplo, miren, Freud ya decía que el inconsciente no distingue el principio de no contradicción aristotélico. El inconsciente, porque claro, el inconsciente para Freud es solamente el placer. Sin embargo, ese principio de no contradicción que lo puede hacer un ser humano, en una lógica, digamos, que forme parte de un robot o de un sistema, que puede ser en economía, que puede ser en la robótica o que puede ser en la física, ¿no?, da margen a que se puedan, digamos, arribar o que se puedan detectar o que se pueda, digamos, identificar, digamos, eventos o situaciones que, digamos, no las podría identificar un robot premunido o alimentado con datos, digamos, de la lógica clásica. Entonces, más bien yo pienso que en lugar de correr un riesgo, yo pienso que más bien nos estaríamos acercando a una inteligencia artificial. O sea, con la lógica para consistentes lo que estamos haciendo nada más es ampliar, digamos, la capacidad de la inteligencia artificial, ¿no?, de simular el pensamiento humano. Por lo tanto, el campo de aplicabilidad de la lógica para consistente tendría su delimitación en el terreno moral. Sí, en el terreno militar, inclusive ya en San Marcos, hace como 2 años hubo en ingeniería de sistemas, vinieron 2 invitados, ¿no?, que están haciendo un doctorado, tanto en España como en Sao Paulo. Vinieron 2 doctores a exponer, uno sobre una teoría lingüística y otro sobre la teoría gulosa o teoría borrosa. Por ejemplo, él decía que están en trabajo sobre aplicaciones militares en el Brasil. En esto los brasileños pueden ser hasta pioneros. Porque él decía, por ejemplo, claro, y aquí está la utilización de la ciencia y la utilización de la lógica para consistente, claro, para fines realmente pueden ser catastróficos, pero ellos decían, por ejemplo, cómo no perder una bomba para bombardear de golpe, para dejar caer bombas. ¿Cuál es la ruta que podemos seguir para bombardear 10 lugares sin perder bombas? O sea, ¿cuál es la ruta que podríamos seguir? ¿Cuál es la ruta que podría seguir un avión para bombardear 10 lugares sin perder bombas? Y además, ¿cuál es el itinerario que seguiría para ahorrar mayor energía y para ahorrar la mayor posible, ¿no? Porque hay infinitas posibilidades, pero ¿cuál es la posibilidad que logra ahorrar bombas, logra ser exacto y logra ahorrar rutas para bombardear de golpe esas 10 posibilidades? Ellos piensan que con la lógica para consistente y la lógica borrosa sí se puede hacer esas Que no posibilidades. se pierda ninguna bomba y sea lo más efectiva posible. Claro, y no ir erráticamente, ¿no?, Perfecto. por caminos a veces. Estoy de acuerdo con su lógica para consistente y todo lo demás, pero no para mejorar el cerebro humano. Más bien lo que se trata a través de tecnología y técnicas que se quieren aplicar con mayor precisión, poder conseguir una inteligencia artificial que suplante al hombre y que no necesite del hombre, que sigan adelante, pues vamos a ver si lo logran. Estoy completamente de acuerdo que es un Pero si es chiste. así, yo veo un sesgo profundamente deshumanizante. Claro, por supuesto. Un sesgo profundamente deshumanizante. Y eso sería no por lo que está implícito en la lógica para consistente, sino por lo que tú mismo acabas de decir, ¿no?, por sus aplicaciones fuera del campo mismo en lo que estaría nacido, porque ha nacido, y aquí Pfeiffer nos podría dar una ilustración, ¿no?, ha nacido como de las necesidades mismas de comprender la física cuántica, ese comportamiento de las partículas atómicas. En parte sí, pero pasa algo como con las geometrías euclidianas versus la geometría euclidiana, ¿no? En el caso de las geometrías euclidianas, primero se crean las geometrías euclidianas como teorías puramente matemáticas, después Einstein le encuentra aplicación en su teoría de la relatividad, etc.
En este caso, paralelamente ha habido un desarrollo de lógicas no clásicas y a la vez se ha creado la necesidad de desarrollarlas por esta teoría de física. Ahora, estaríamos dándole un valor ético a la lógica. En este caso, estaríamos ya entrando a un terreno de la ética relacionado con la lógica. Y eso sería un tema interesante de analizar hasta qué punto la lógica tiene un valor ético. Y hasta qué punto la lógica clásica es ética y las no clásicas no lo son. Entonces ya sería un tema lindo, relación entre ética y lógica, ¿no? No, pero es el umbral, por ejemplo, de la genética. La genética es ciencia, perfecto, puede usar toda la lógica contradictoria, así que vamos a limpiar a la humanidad y salimos de todos los que son menos seres humanos, porque yo determino que tales genes no son humanos o son menos humanos, y en ese umbral estamos, pues. Y estas cosas me parece a mí, y lo veo solamente desde una dimensión del lenguaje natural y lenguaje lógico. El lenguaje natural tiene todas las gamas y todas las conceptualizaciones para poder ser contradictorio en sí mismo, y nos entendemos humanamente hablando. Y yo no veo que esta ciencia actual de la lógica paraconsistente pueda suplantar incluso la lógica del cerebro humano. Es rápida y inteligente que ningún robot, o porque la gente necesita computadoras para lavar su ropa mejor y que le digan cuál, es tan complicado que muchas amas de casa ni siquiera llegan a entenderlo. Pero si se pretende que eso se pueda hacer. No puede ser un solo botón, ¿eh? Sí, se aprieta un botón. Yo he estado en Japón 2 meses y ahí yo nunca había lavado ropa en mi vida porque yo me casé muy joven. Y para mí era una complicación ver la lavadora y le pido a uno y era 2 botones, el 1 y el 2. ¿Y dónde estaba la contradicción? No había contradicción, simplemente que la lavadora echaba el detergente, echaba la cantidad de agua, pesaba la ropa, evaluaba la cantidad de ropa. O sea, uno ponía la ropa y apretaba 2 botones. Pero usted tenía que el jabón lo la ponía. cantidad, No, la lavadora misma tiene su detergente ahí y lo dosifica, entonces es increíble, ¿no? Entonces aparentemente simplifica la vida. Ropa y moneda. ¿Ah? Pero está muy bien, aparentemente ya lo que no es una lavadora de la que yo uso ahora, con lo más moderna, pero que tengo que correr el reloj, tengo que dar ciertas indicaciones. Y la lavadora sola para cuando está seca la ropa, ¿no? Porque el sentido más importante de la palabra apofántica es la que muestra en cierta forma la verdad. Así que la gente puede estar hablando, pero apofánticamente saben que está mintiendo. Y eso solo lo detecta la persona humana muy atenta a cualquier discurso. Y eso la lógica no lo puede de ninguna manera, ningún tipo de lógica ni difusa, ni todas las lógicas que puedan darse. Entonces lo que pienso es que lo que está el hombre es en una carrera a través de sistemas lógicos que no se cansan de crear, y eso me parece maravilloso, encontrar algo sustitutorio del lenguaje como expresión del entendimiento e inteligencia humana. En distintos grados, porque todo el mundo lo habla igual, pero es tan rico y tan creativo que no puede ser de ninguna manera, hasta el momento, ¿no? Puede hacer que por ese camino se llegue, y eso me parece muy interesante, porque me ha ilustrado muchísimo su ponencia. Nunca se va a poder llegar a algo que reemplace el atento sentido del hombre que está apuntando y que puede llegar a tener tal precisión de que no necesita una lógica ni resolver el problema de una bomba para agotar a la humanidad entera. Porque eso ya lo sabemos. Una atómica bien tirada va a destruir a toda el género humano. Sí, todo lo que se podría decir es muy... Por eso estoy de acuerdo con Gustavo, que en el fondo siempre vamos a tener que topar en la ciencia Es la frontera moral, sí. y con la frontera moral. Y la ciencia no piensa moralmente, y eso también y la lógica menos. La lógica menos. Muy interesante su ponencia, sumamente interesante. Por supuesto, una de las consecuencias que ha traído la lógica paraconsistente es hacernos pensar sobre, digamos, el nuevo concepto o la nueva manera de ver la racionalidad. Una nueva manera de conceptualizar a la razón. ¿Cuál es la naturaleza de la razón? Se pone nuevamente en tela de juicio. Sí, pues estaba en cuestión. ¿No? Entonces, está en la posmodernidad. no se trata aquí solamente de un panlogismo o de sostener una logicidad tampoco, Por ese camino, sí. sino hay, digamos, la necesidad de mantener una
intertextualidad entre lo que es la lógica, ¿no? y lo que es, digamos, la razón. Por eso es que lo que se haga en lógica necesariamente va a tener consecuencias, ¿no? en el concepto de razón que nosotros teníamos o que vamos a tener. En todo caso, si los criterios de la racionalidad digamos, sufren una alteración sustancial con esto de la llamada inteligencia artificial, que algunos consideran que solamente es una simulación del pensamiento, más no el pensamiento mismo, entonces los criterios que se usan para enfocar la racionalidad más bien permitiría que estas lógicas sigan desarrollándose. Y reafirmen también la razón humana. Y por supuesto que reafirmen la razón en la medida que estas lógicas tratan de reflejar o de esquematizar o tratan de emular o simular todos esos aspectos humanos que muchas veces no lo tenemos claros en el sentido común. Como decimos a veces nosotros en la vida diaria, no somos conscientes, y como dice Newton da Costa ahí, si nosotros en la vida diaria utilizaríamos las inferencias a cada momento no podríamos sobrevivir. Si utilizaríamos a cada instante para todo las inferencias de las lógicas clásicas, prácticamente esas inferencias deductivas no podríamos sobrevivir. En realidad nosotros en la vida diaria utilizamos también otros márgenes lógicos, lógicas inductivas y no solamente deductivas. Porque Newton da Costa dice claramente, si nosotros utilizaríamos, ¿no?, en todos los actos de nuestra vida las inferencias o las deducciones del modus ponens, desde el modus tollens, si para todos usaríamos eso, no sobreviviríamos ni un día. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿no?, se vale más que todo de procesos inductivos, No, yo más bien pienso en otro sentido. Yo lo que pienso es que el hombre, con su razón, automáticamente es lógico. Y más bien que la lógica es la disciplina que ha tratado de teorizar sobre las formas en que el cerebro humano trabaja. ¿Me ha comprendido? Yo diría algo más. Es la teoría sobre cómo, o que ha tratado de hacer una ciencia de cómo el hombre ha pensado y cómo piensa y qué recursos tiene. ¿Es la definición de la lógica? Claro, ¿qué es la definición de la lógica? Por eso le digo que mi pregunta de que si la lógica clásica y la lógica actual no tienen sentido, no tienen una intrínseca unión, porque la lógica solamente es esa disciplina que ha comenzado a teorizar sobre las formas del razonamiento humano adecuado, pero que en la praxis del razonamiento humano, no está que me mencione usted a Freud, estamos justamente para elegir algo, estamos en una contradicción, y a veces no elegimos y nos quedamos con la contradicción. Yo quisiera complementar. Muy interesante. Sí, complementar el comentario de la doctora. Por ejemplo, cuando mencionaste la cita de Newton da Costa, me acordé que es Russell el que habla de inferencias no demostrativas y que dice que no podemos pasarnos toda la vida pues tratando de demostrar todos los actos de nuestra vida, de lo contrario no podríamos ni vivir. Pero eso dice Russell que no es hábito, sino que es algo como instinto, como intuición. Actúa. Y quiere decir entonces que hay un ámbito que va más allá del pensar y que hoy con las lógicas no clásicas tratamos de logizar aquello que está más allá de lo lógico estrictamente racional. Quizá, como tú trataste de darnos a entender, es un crecimiento del ámbito de la racionalización humana, pero que no está estrechamente unido a lo que es el pensamiento, sino puede ser la lógica del actuar, la lógica de la voluntad, la lógica de la emoción, la lógica del sentir, si es que queremos aplicarlo al ámbito humano, y ya saliendo de la microfísica, del comportamiento telemático, cibernético. La lógica del interés y la lógica pragmática. También. Ahora, hay un tema de la palabra en sí, el significado. Nosotros relacionamos la palabra lógica con razón y con no contradicción. Entonces, nos choca, estamos usando la misma palabra que de por sí significa no contradictorio para definir otras lógicas que sí aceptan. Por eso, la palabra lógica nos lleva, quizá debería cambiarse el nombre, porque ya el concepto de lógico es no contradictorio. Entonces, claro, porque si no, ¿qué es lo ilógico? Así es. Entonces, yo creo que es un tema de semántica, ¿no? Ya seguir usando la misma palabra
algo no puedes, es lógico, es no contradictorio por el sentido común. Entonces ahí viene el tema, por eso que nos choca un poquito aceptar otras lógicas. Julio, ¿quiere complementar? Sí. A ver, dime. Quisiera que tengas la bondad, si habría alguna relación entre la lógica paraconsistente y la razón cínica. La razón cínica ha aparecido con un vocabulario como consecuencia de la, de la política psicosocial que se ha aplicado hasta que la legalidad se ha hecho un sofisma, apareciendo una razón cínica para defender lo indefendible. Entonces, ¿qué relación habría con la lógica paraconsistente? ¿Alguna relación habría? Ahí hay una contradicción. Hay una contradicción, ¿por qué? Porque es ilógico. Sofístico. Claro. Los sofistas serían. Claro. Claro. Los padres, sí, qué Y interesante. esa es la ponencia de una conferencia del doctor Miro Quesada, ¿no? Contracultura, anticultura y racionalidad, donde habla justamente que lo anticultural, lo contracultural es lo cultural, y lo anticultural es lo sofístico. Entonces habría que hacer, ya a ti te compete hacer la diferenciación de que la lógica paraconsistente es más contracultural que anticultural. Si no sería sofística. Más bien, la lógica paraconsistente lo que trata, con sus notaciones y con su nuevo concepto de verdad, lo que trata es de captar el lenguaje sofístico, analizar el lenguaje sofístico, tratar de hacer un análisis no con un cálculo de predicados de la lógica clásica, sino con sus propios recursos y con sus propias notaciones, hacer un análisis de los argumentos sofísticos. Y por supuesto que no solamente de los argumentos sofísticos, sino también de los argumentos académicos o de los argumentos correctos que nosotros denominamos. Entonces, lo que yo pienso es que la lógica paraconsistente ha descorrido, ha desvelado y, digamos, también al fin y al cabo ha formalizado otro aspecto, otra región de la facultad de la razón humana. O sea que, digamos, la lógica paraconsistente es simplemente, para mí, lo que han hecho es ¿no? descubrir y formalizar otra de las funciones, o otra de las regiones de esta facultad humana que es la razón. Sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Pero hay otra cuestión que a mí me preocupa. Primero le pregunté a usted qué cosa quería decir semasiográfica. Semasiográfica. Son dos, es componiendo Con ese concepto, página. su etimología, ¿no? La concepto. etimología de la palabra. Semasiográfica, gráfica no hay problema. en realidad, miren, ¿Qué cosa es semasiográfica? logográfico o glotográfico están incluidos, pero lo semasiográfico en realidad digamos es un sistema representativo semántico. Sistema representativo. O sea, digamos que Ahora viene la pregunta. sí, Representativo semántico, eso me interesaba. digamos que ¿Semántico o semiológico? Representativo semántico, dice semiográfico. justamente aquí viene la raíz sema, ¿no? Pero es una semántica semasiográfica en el sentido de que admite muy diversas traducciones a cualquier lengua natural. O sea, ¿cómo podríamos un ejemplo en la realidad? Un ejemplo semasiográfico podría ser, por ejemplo, 2 al cuadrado más 50 es mayor o menor que, digamos, 200, por decir. ¿Eso cuántas traducciones puede tener a un lenguaje natural? Bueno, pero yo quería también conversar con usted sobre una cuestión que fue la primera que nos enseñó Francisco Miro Quesada. Decía que con la nueva lógica formal se iban a poder encontrar todos los errores de los filósofos, porque todo se iba a computarizar, iba a salir, acá se equivocó Kant porque esto es falso, acá se equivocó Leibniz porque esto es falso. Hasta ahora no lo veo. Pero lo que yo encuentro aquí también, que se trata de un lenguaje taquigráfico, podríamos, para tener una idea, porque soy taquígrafa, todavía creo, no la practico, pero sé lo que es la taquigrafía. Y aquí en realidad esta lógica formal, con toda su matemática y todo lo que usa, viene a ser otra forma de grafía,
Y entonces, ¿cómo el hombre va a poder reducir a grafías lo que significa toda esa riqueza de reflexión dentro del lenguaje natural? Me parece que es una de las pretensiones de esta... Yo creo que, es una de las Marisa, también yo estudié un poco de lógica matemática, yo creo que los simbolismos, los cálculos simbólicos de la lógica matemática, el cálculo proporcional simple, también llamado cálculo de implicación material, el cálculo de las funciones, el cálculo de las clases, el cálculo de las relaciones, cálculos A, B, Z, etc. Los cálculos modales, la lógica de Lewis y Langford, de la implicación estricta, la lógica de Heidegger, todo eso son modelos por los cuales el estudioso se aproxima al funcionamiento real del Dios, pero no la bota. En una época, para Frege, el objetivo de la lógica simbólica era describir el funcionamiento real del idioma, pero se quedaron a mitad camino. Y hay ciertos libros de lógica, yo tengo uno por ahí muy interesante, que incluso en inglés un poco complicado, dice: lo que los logistas deberían saber de lógica, pero no se atreven a preguntar, porque les da vergüenza. Lo que los lingüistas deberían saber de lógica, pero no se atreven a preguntar porque les da vergüenza. Logos quiere decir palabra, ¿no? Y la lógica es la ciencia de la palabra, ¿no? La ciencia de la palabra. O sea, logos, lógica es la estructura de fondo del lenguaje ordinario. Y el lenguaje ordinario es el lenguaje hablado. Y esa estructura de fondo es universal, porque si no fuera universal, las expresiones enunciativas serían intraducibles. Y su contenido estilístico es difícil de verter en un idioma, pero el contenido semántico se puede traducir. Lo que quiere decir que hay una estructura lógica del lenguaje humano universal, ¿no? Y que esa estructura es lo que está en el fondo de la sintaxis. La sintaxis, las formas sintácticas, son maneras de conseguir que el mensaje lógico atraviese el ruido exterior. Mediante concordancia, pero Chomsky creía al principio, él creía que había una estructura de fondo sintáctica, pero resulta que la estructura de fondo no es sintáctica, es lógica. Y la sintaxis, las formas sintácticas, son revestimientos que adquieren las expresiones lógicas para vertirse en idioma ordinario. Ahora bien, una descripción profunda, seria, a fondo del contenido lógico del habla ordinario no se puede hacer mientras no se llegue a una lógica de la deducción pura, porque los modelos modernos a partir del Frege incluyen las llamadas leyes de módulo, en la cual, según la ley de módulo, una proporción falsa implica cualquier proporción, una proporción verdadera es implicada por cualquier proporción.
En el sistema de Lewis se da por una posición absurda, una posición de estar explicada. El problema es que la implicación clásica, aristotélica, o la implicación, la versión de Aristóteles que recoge la lógica de Port-Royal, en la implicación solo se implica lo que está semánticamente contenido en el implicante. Y ese estudio que yo he intentado, ahí lo tengo, bueno, hermano, ese estudio no se ha hecho en el campo de lo que se llama la lógica de los términos. Se ha intentado, se ha hecho una lógica proposicional, que es lo que se llama la lógica del entailment, pero se necesita hacer en el campo de la lógica de los términos. Es bastante complicado. En realidad, lo que se entiende por inferencia lógica es la lógica, es la diferencia semánticamente, es la diferencia reducida a lo semánticamente contenido en el implicante. Y eso es lo que la lógica moderna ha renunciado a hacer en el estudio del lenguaje. Lo que sí hay que tener en consideración es lo siguiente, que en la lógica contemporánea, en la lógica del siglo XX, desde Frege, se ha insistido, ¿no?, en el carácter sintáctico, semántico, en el análisis de los discursos del lenguaje natural. Pero en este caso, de la lógica paraconsistente, no hay que relacionarla ni acusarla de neopositivismo, en el sentido de que si Frege fue el soporte de todo el positivismo y del neopositivismo, más bien aquí la propuesta de la paraconsistencia es asumir una verdad casi pragmática, o sea, es asumir una verdad como la asume la persona común y corriente. Entonces, aquí, digamos, la posición filosófica, si se puede decir, es de un realismo científico. Experiencia. Eso es otro estudio. O de experiencia de vida se podría Claro, decir también. efectivamente. Entonces, lo que se trata aquí, hacer simple y llanamente, es introducir, inclusive, por eso he hecho yo una cápita y he hecho un tópico de cómo también pueden entrar otras expresiones. Las lógicas se pueden construir con otras expresiones, con otros símbolos primitivos, y construir sistemas que nos permitan, ¿no?, cuando, digamos, la ciencia no puede, digamos, salir de un escollo, no puede salir de, digamos, de un atasco. Entonces, tiene que, no se puede tomar algo así como al paso, por supuesto, pero sí se tiene que asumir una verdad pragmática, un enfoque utilitario, que pueda tomar salvar las apariencias. Entonces, no se trata tampoco de evadir un problema con teorizaciones que simplemente van a legitimar y van a mantener los moldes clásicos. Lo que se trata es de asumir directamente los asuntos complicados, complejos, asumiendo nuevas, digamos, formas o nuevas verdades que sirvan para avanzar, pero no para, digamos, mantener un problema, o no para, por ejemplo, poner restricciones a los postulados. Pero yo lo que veo, disculpe, es que aquí lo original de esta lógica sería haber aceptado las contradicciones que se dan en el hombre, en la vida misma y en su experiencia humana. Yo creo que eso es lo más valioso. Pero cuando usted le pone ejemplos de robots y esas cosas, entonces ya desvirtúa. O cuando usted también habla de que hay que crear una conceptografía, cabe prever cierto asombro de algunos retardatarios. Usted alude mucho a cosas retardatarias y la ponencia está llena de... Mejor quiten esas cosas, porque la cosa es más complicada que la simple pretensión de esta lógica para consistente. Me interesa mucho, lo felicito, pero yo creo que es también otra pretensión contemporánea. Yo quisiera hacer un comentario quizás retardatario.
Sí, pero que es, me parece que es de carácter culturológico. Si nos preguntamos cuál es el concepto ontológico que está detrás de la lógica paraconsistente, evidentemente va a traer un nuevo concepto, porque aquí se trata de admitir de los datos contradictorios, es decir, que el ser es y a la vez no es. Es decir, una lógica contraria y opuesta a la parmenidia, a la eleática, a la filosofía griega, al pensamiento tradicional de la lógica aristotélica y clásica. Entonces, ¿por qué no podemos quizá deducir de que la lógica paraconsistente, al conectar tan profundamente el ser con la nada, es de raíz profundamente judeocristiana? Porque ya conocemos todos, ¿no?, de que en el judeocristianismo el ser y la nada, Dios crea el mundo a partir de la nada, mientras que en el pensamiento pagano no es así. En el pensamiento pagano hay un demiurgo que es el encargado de la materia, es un dualismo, un pensamiento dualista, no es un pensamiento monista. Entonces aquí me parece que hay un trasfondo monista y un trasfondo muy emparentado con la cosmovisión judeocristiana, de que une en sus últimas consecuencias a un ser o un planteamiento ontológico en donde el ser está intrínsecamente conectado con su parte aleatoria, que es la nada. Y me pareció escucharte a ti en otra de las sesiones anteriores esos universos paralelos, no sé si puedes ilustrarnos sobre eso, porque me pareció escucharte. Sí, justamente acá se tendría que tener a colación lo que yo mencionaba de la visión cosmológica del hombre, ¿no? O sea, hay toda una relación entre su visión cosmológica, su lógica, toda esa visión tiene una lógica implícita. Entonces, yo creo que el paralelismo que yo hice en la ponencia entre la relación, la visión de la sociedad del hombre y su visión cósmica, está relacionado con su lógica. Entonces, yo creo que sería interesante poder hacer un paralelismo entre la evolución de estas lógicas y de estas cosmologías, por ejemplo, de los universos paralelos o de la creación de la nada y el devenir del universo, ¿no? Es interesante cómo se relacionan temas que aparentemente no tendrían una conexión directa, pero sí hay una conexión. Pero en la lógica se está dando el principio de que hay contradicciones, eso, y que hay que aceptarlas, y eso se está El problema, yo pienso, es que seguir usando la palabra lógica. O sea, por naturaleza, lógico implica no contradictorio. Entonces, todo el problema se suscita en usar la misma palabra lógico y lógico para otro tipo de enfoque. La lógica Lógico de la y lógico. ilógica. Lógico y lógico. Lógico y lógico, como dijo. Claro, entonces yo creo que si cambiáramos la palabra lógica y le lógica pudiéramos de lo otra, ilógico. Lo lógico y lo ilógico. Lógico y análisis de lógico. posibilidades, análisis no de posibilidades. Todas las posibilidades, una norma básica del cálculo de las probabilidades Claro, es que la suma de las probabilidades contradictorias es cero. claro, ¿Ah? ¿No? ese es el problema. Ah, bueno. Habría que pedir otro nombre semánticamente. A ver. Contradictoria sea, que no haya. Que no haya. Pero lo que quiere decir que en el fondo hay una logicidad. Lo cual quiere decir que se mantiene cero probabilidad el principio no lo contradicción. Entonces, Yo he dicho cálculo de posibilidades, porque Pero se mantiene en entonces. probabilidades sí, pero en posibilidades no. Entonces, posibilidades de ganar. claro, lo que yo estaba mencionando es que todo el rechazo que suscita este término de lógica paracontinente, lógica que acepta contradicciones, es que tenemos imbuido el significado de la palabra lógica como sinónimo de no contradictorio. Claro. Entonces, al haber esa sinonimia, ya entramos en contradicción nosotros mismos al usar la misma palabra para algo que puede aceptar contradicciones. Entonces, si le cambiamos el nombre, el usar lógica para que acepte contradicciones es contradictorio, sí. Habrá que hacer una acotación. Sí, pero creo que Julio va a comentar, ¿no? Sí, solamente quería decir, porque aquí se han dicho dos cosas. En contraparte a lo que dijiste, esa relación entre la lógica paraconsistente y lo judeo-cristiano, más bien yo pienso que el trasfondo ontológico de esta lógica que muchos han querido encontrar es una dialéctica, en el sentido de que
digamos, las pretensiones originales de la dialéctica eran esas. La dialéctica no excluye la contradicción, como lo hace la lógica clásica. La dialéctica la incluye. Eso está claro, inclusive en el marxismo, en todo tipo de marxismos. El marxismo incluye la contradicción, lo acepta inclusive como su nódulo, ¿no? Y como su categoría fundamental. La contradicción es, digamos, lo que permite el desenvolvimiento del mundo. Perdón, pero yo quiero aclarar que entiendo que el discurso socrático es dialéctico, por eso es la dialéctica socrática, y es que frente al interlocutor hay contradicciones, y el que nunca se expone la teoría de frente, sino en el diálogo, y después de las contradicciones se llega a la idea aproximada, a lo que podría ser más cerca de la realidad o de lo que se llama verdad, pero nunca se asevera enfáticamente que ahí ya terminó la cosa. El diálogo nunca es Sócrates, que es justamente lo que decía él, que había visto de su madre que había sido partera, era la dialéctica. Y yo tengo la primera noción de dialéctica no de Hegel, sino de Sócrates. Eso por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, Koyev, Servier y otro por ahí que se me escapa, se encargan de demostrar que la dialéctica marxista de Marx es profundamente judeocristiana. Bueno, hablando de Koyev, que ha pasado por Hegel, o sea, que es conocido por su trabajo de Hegel. En realidad, a Newton da Costa una vez estuvo en Múnich y él me contaba que llegó a una universidad en Múnich y entonces había así intentos, como ya sabían la propuesta de Newton da Costa, entonces en esa universidad había una expectativa así para ver qué podría resultar de una fusión entre la dialéctica hegeliana y la lógica paraconsistente. Entonces, la anécdota es la siguiente, que Newton da Costa primero consultó con un profesor experto en Hegel de esa universidad, ¿no? Un catedrático renombrado en Hegel en esa universidad. Entonces ese catedrático le dijo, bueno, si hay que hacer ese trabajo, a mí me parece que es una belleza, es magnífico, es una cosa fascinante, hay que hacerlo. Me parece que de ahí va a salir algo realmente, ¿no?, formidable. Eso le dijo uno, pero después, un día o 2 días después, Newton da Costa habló con otro profesor de la misma universidad y también especialista en la cátedra de Hegel, y le dijo, ¿qué le parece a usted si aliamos o tratamos de hacer un trabajo interpretativo entre, ¿no?, la lógica paraconsistente y la dialéctica de Hegel? Y entonces parece que este profesor le dijo, no, eso no es posible, porque la dialéctica de Hegel, ¿no?, la dialéctica de Hegel no era aristotélica, y por lo tanto la lógica hegeliana no es una lógica que acepte la contradicción. Entonces, digamos que Newton da Costa se quedó perplejo, dijo, ¿cómo 2 profesores de esta misma universidad, 2 profesores expertos en Hegel pueden tener ideas tan disímiles, tan opuestas? Ya él no fue más con ese proyecto. O sea, ya no, por aquí no voy a ningún lado, dijo. Como todos los profesores por darse la contra de los demás profesores, porque el sentido común elemental dice qué cosa es Hegel, tesis, antítesis. Sí, entonces él dijo, ¿cómo 2 profesores de la misma universidad, 2 profesores de Hegel, que opinen de una manera así, completamente antagónica? Pero esa era la polémica, pues, entre... evitó el proyecto totalmente. Además, yo no hablé de Aristóteles, sino hablé de Sócrates, de Platón. Entonces pudiera ser que Hegel esté más ligado no a la lógica aristotélica, sino a la lógica más natural de Sócrates que la expresa en los diálogos platónicos, ¿no? Platón. Sí. Me parece, no, a ver, piense usted, porque usted es el que está en este asunto. Y sí, por favor, para terminar, tú hiciste una mención, ¿no?, entre ese paralelismo
entre el cosmos y los modelos, ¿no?, de democracia, los modelos de justicia en la Tierra. Yo en el Congreso Nacional de Filosofía de la Católica, o sea, el anterior a San Marcos, presenté una ponencia que se llamó El lado oscuro de la matemática. Lo que no me queda claro hasta el momento es en qué momento el conocimiento o las regiones del conocimiento, sea ciencia, cultura, matemática, economía, tienen su propia autonomía y su propia independencia, y en qué momento podemos también desvincular y en qué momento vincular, porque en este trabajo que hice, por ejemplo, se nota cómo los matemáticos, en esa concepción del mundo y de la realidad que tienen, los matemáticos han estado ligados, así, por hitos históricos, han estado ligados a pretensiones autoritarias. O sea, los matemáticos en su pretensión de infinidad, de exactitud y en sus pretensiones de universalidad han estado ligados a proyectos autoritarios, con Napoleón, ¿no?, en primer lugar, y después los matemáticos han estado ligados primero a los físicos en la Primera Guerra Mundial, perdón, a los químicos en la Primera Guerra Mundial, a los físicos en la Segunda Guerra Mundial, y si hay una Tercera Guerra Mundial van a estar ligados a los que manejan la informática. Entonces la matemática y su vinculación con los modelos y con el poder tampoco no es digamos, algo insostenible o descabellado. Desde el tiempo de, inclusive a Diógenes Laercio lo acusaron de haber provocado, a Diógenes Laercio ya lo, ¿no?, a Diógenes lo acusaron de haber traficado con moneda falsa, y lo que habían ocultado en ese tiempo los matemáticos es que se trataba de una inflación, y por eso es que Diógenes tuvo que vivir en un tonel escondido, como ustedes saben. Es una explicación. Era un proceso inflacionario. No, pero eso es una explicación así contemporánea de lo que podía. Pero yo no la creo. Escúcheme una cosita, usted ha dicho en qué momento la matemática, ¿no? Bueno, yo he visto algo de esto desde España, desde dónde sale la matemática y comienza a tener auge la matemática. Es con el descubrimiento de América que se difunde la ciencia matemática de los árabes en España, y el viaje de Colón fue debido a que había un conocimiento ya de los números arábicos que permitieron el cálculo para poder, no había nada que hacer, porque ya los que recorren desde Colón dice, he hecho tantas millas, y ya comienza con la matemática, porque antes pues era la cuenta con números romanos. ¿Se imagina usted en toda Europa que tenía para sumar el sistema de los números romanos? ¿Cómo se puede sumar con números romanos? Y en cambio de España sale el sistema que los árabes le han entrado. No, pero no me maravilla. En la contabilidad el hombre entraba, los números arábigos existen en Italia desde el siglo XIII. Pero de España. Italia. Pero con los árabes, pues, yo estoy de No, acuerdo. pero también Italia tenía contacto con los árabes. También Italia tenía que hablar, sobre todo el reino de las dos Sicilias. Pero ¿cuáles fueron los profesores mayores de matemáticas en Europa? Sí, En el siglo XV, XIV. Sí, hay traducciones, o sea, pero la contabilidad, lo que se llama la numeración decimal arábiga y la contabilidad de doble entrada en numeración arábiga es conocido. Bueno, pero eso es el momento del auge de la matemática. Él ha preguntado en qué momento, él estaba preguntando, ahora ponemos en cuestión un siglo, 2 siglos o 3 siglos, y de dónde se origina, ¿no? Pero ese me parece en el momento el que comienza a funcionar en toda Europa el número arábigo. El más grande matemático europeo, Cardano, son primeros italianos, 16, Vietá es el francés de finales del 16 ya. Pero yo le hablo de 14. Me parece que Abraham quiere tomar la palabra. Bueno, le iba a preguntar sobre la dialéctica, pero ya lo comentó, pero ahorita se me ocurre preguntarles la relación entre razonamiento falso, lo que conocemos como falacias, con las lógicas no clásicas. ¿Habría razonamiento no falso en estas lógicas no clásicas? Bueno, los razonamientos o inferencias
que son materia del estudio de lo que se ocupa toda lógica. Y por lo tanto la lógica para consistente también. O sea, no deja no renuncia o no sea parte de esa, digamos, declaración primigenia, de ese principio, de ese objeto de estudio que tiene la lógica. Entonces, es un estudio también de las inferencias, pero con otros prerequisitos, con otras, digamos, premisas, digamos, o con una franja amplia de posibilidades para no solamente comprender mundos posibles, sino también mundos imposibles. Por eso a la lógica para consistente también le han dicho la lógica de la libertad. ¿Por qué? Porque permite comprender con libertad el mundo y no, digamos, encuadradamente, como se puede decir. Entonces, por eso es que a la lógica para consistente también muchos la han motejado, si se puede decir así, o la han denominado la lógica, ¿no?, que permite comprender no solamente situaciones posibles, sino también situaciones imposibles, lo que no, digamos, sería característica de la lógica clásica. Bueno, imposibles desde el punto de vista de la lógica clásica, pero ya son posibles. O sea, el problema está en la semántica de la palabra. Posible e imposible. Nosotros llamamos imposible lo que no puede ser porque es contradictorio. Pero ya la mecánica cuántica se encarga de mostrar que algo puede ser y no ser a la vez. Una partícula atómica puede ser onda y puede ser partícula. Puede tener dos esencias a la vez. Eso quería yo. Esa es la parte. Pero no es que están llamando con una palabra antigua, como decir la teoría atómica. Y ya el átomo no funciona porque el átomo, al interior del átomo tiene partes. Yo creo que eso es lo que quería preguntarle, se me están escapando. Ondas o partículas. No, pero me refiero aquí las dos palabras que ha usado él, se me escapan en este momento. Cuando dice que tiene dos, ¿cómo acaba usted? Ondulatoria onda o partícula. Bueno, es que ya no hay que llamarla, hay que llamarla por su propio nombre. Entonces yo creo que ahí es un problema de falta de exactitud científica. Claro, ya porque, o sea que si es onda o es partícula, como decir, ya no es teoría atómica. No, lo que pasa, a ver, yo no entiendo eso. Lo que pasa es que hay fenómenos, ¿no?, digamos, cuya descripción fenoménica no es completa. Entonces se las puede describir en parte como partículas, en parte como ondas. Pero observa el aspecto complementario, pero la descripción fenoménica no puede abarcar los dos campos a la vez. Por eso es que yo he dicho en un trabajo que el mundo de la microfísica es un mundo noménico, no es un mundo fenoménico. Usando la terminología husserliana. La terminología kantiana. Kantiana. Y justamente acá viene algo interesante, ¿no? Que acepta que estas dos visiones, como dice el doctor, no son contradictorias, son complementarias. Entonces, la lógica para consistente estaría avalando como sistema lógico, usando la palabra, esta complementariedad, que no son excluyentes, o sea, el tercio excluido no existe, se complementan los opuestos. Entonces, desde este punto de vista, es una lógica que está enriqueciendo la posibilidad de entender el mundo real. Pero, por ejemplo, en este ejemplo que ha dado la doctora, si se comporta como partícula onda o como partícula, claro, él mismo lo dice. La teoría corpuscular o la teoría ondulatoria, Ajá. No es que estamos entrando al mundo nouménico, sino que en esta lógica se plantea todo en el campo de la apariencia, en el mundo fenoménico. Eso me hace recordar al enfrentamiento de Hegel con Kant, ¿no? Hegel justamente hace el cambio metafísico porque dice que la realidad es la apariencia, que es la esencia. Claro. Que es la esencia. Entonces aquí está moviéndose la lógica para consistente, claro, porque está más unida a la dialéctica hegeliana que a la metafísica kantiana. Así es, en ese sentido sí, definitivamente. Pero la teoría cuántica, como sistema matemático, no es en sí interpretable fenoménicamente.
Previamente existía la teoría ondulatoria, que era por ese francés, ¿sabe cómo se dice? Huygens. No, Huygens es en época del Estado, pero en el siglo XX es ¿Matemático? un físico francés muy importante. Ya hay la teoría corpuscular, ¿no? Que también tiene su raíz vieja en Newton, ¿no? Entonces, pero se encuentran con que hay fenómenos que no son, o que no son corpusculares, no son. Es su manifestación fenoménica. Entonces, pero ¿qué pasa? La estructura matemática, tanto de la teoría ondulatoria como de la teoría corpuscular, tiene correspondencias. Y sobre la base de esas correspondencias, que fue Niels Bohr, no sé. El principio de Heisenberg. Se creó la teoría. Y Bohr, el principio de complementariedad. Se creó la teoría cuántica, ¿verdad? Es un modelo matemático abstracto que no tiene interpretación fenoménica. Hay una pura estructura matemática. Tiene manifestación fenoménica, interpretación, pero manifestación sí. Justamente en la medición, el fenómeno cuántico se manifiesta por la medición, a través del instrumento, porque nuestros sentidos no pueden captarlo. Entonces, en la manifestación de la medición se manifiesta como partícula o como onda, y acá viene la otra parte que hasta ahora no ha podido ser interpretada, dependiendo del experimento. O sea, si el experimentador quiere verificar el carácter ondulatorio y plantea o diseña un experimento para detectar ondas, detecta ondas. Y si diseña el experimento para detectar partículas, detecta partículas. Inclusive se establece un cambio en el momento que la partícula está viajando hacia el instrumento. Aleatoriamente el instrumento cambia para detectar o partícula onda. O sea, no hay manera ni siquiera que el experimentador decida. Y aún así, el comportamiento fenoménico de ese ente atómico es de acuerdo a cómo el instrumento estaba predispuesto. Entonces se dice que el experimentador interviene en el fenómeno, o sea, como que causa el fenómeno. A través del instrumento. A través del instrumento y a través de su decisión, que en última instancia es la decisión del instrumento, la posición del instrumento. La verificación del instrumento. Acá viene la cosa que no puede separar experimentador de fenómeno. Bueno, ese es un asunto. Sujeto de objeto. Pero el instrumento en sí mismo no puede diferenciar lo que es onda no, sí, de lo que es porque partícula. El instrumento es una rendija, es simplemente, son dos rendijas. Viene el haz de electrones, por decir, y si las dos rendijas están abiertas, se produce un patrón de ondas. Hay una pantalla, es como una linterna, si uno pone dos rendijas se van a ver, las ondas tienen valles y crestas, ¿no es cierto? Entonces se supone que existe la superposición de ondas. Cuando dos crestas se superponen, la onda se amplifica, y cuando un valle está con una cresta se anula. Entonces hay sombras y luces, vamos a suponer. Entonces cuando hay los dos orificios, se produce un patrón donde se ve círculos de blanco y negro, como si hubiera es un fenómeno ondulatorio netamente, de superposición de ondas. Pero si una de esas rendijas se cierra, se ven puntos como si hubiera un bombardeo de balas, de partículas. Y a veces, en el momento que está viajando el haz de electrones, se produce ese tipo de apertura o cerrar de una de las orificios. Es el famoso experimento de las dos rendijas. Y de acuerdo a eso, inclusive la pregunta aparentemente infantil dice, bueno, ¿cómo el electrón sabe que lo quieren detectar como partícula o como onda? Entonces, muchas veces se decía que el experimentador, al diseñar el experimento, intervenía en el fenómeno. Pero acá a veces se ha diseñado sistemas donde el mismo instrumento aleatoriamente puede haber un cambio, donde el experimentador en sí lo está originando a través de su diseño. O sea, siempre el experimentador está detrás del fenómeno.
pero de acuerdo a la voluntad del experimentador se da el fenómeno. Entonces, de alguna forma se ha querido explicar, primero son fenómenos contradictorios, es una cosa y es otra a la vez. Entonces la lógica para el consistente es verdad, trata de aceptar esta contradicción, pero más allá de la contradicción está por qué se produce fenoménicamente un aspecto u otro en la materia de acuerdo a la voluntad o a la necesidad del experimentador. Y eso todavía no se ha resuelto filosóficamente. Hay un libro muy interesante que es Los problemas filosóficos. Pero ¿cuál quiere decir que ahora el consistente no resuelve el problema? No lo resuelve. Acepta, no vale. Porque el problema es la mente humana. Así es, por ahí está la cosa. Es interesantísimo, ¿no? ¿Ves hasta qué punto podemos separar el fenómeno del observador del fenómeno? Inclusive está la paradoja de Schrödinger, del gato de Schrödinger, que dice que mientras que no se observe no existe fenómeno. O sea, la teoría cuántica, la explicación de Copenhague, que es la clásica, la de Niels Bohr, se dice que mientras uno no observe, no se puede decir que la partícula es onda o que el ente atómico es onda o partícula. Y existe el experimento del gato de Schrödinger, que lo expliqué una vez, que lo repito, no sé si les interese. Sí. Se encierra el gato en una caja y se pone una partícula atómica radioactiva que va a decaer aleatoriamente. Y si se decae va a emitir una partícula alfa que va a incidir en una cápsula de arsénico y el gato va a morir si el arsénico se esparce. Pero mientras que no se observe, no se puede saber si es... O sea, mientras que el observador no haya intervenido, esa partícula no ha decaído, no se puede definir si ha decaído o no. Entonces, Schrödinger dice, bueno, el gato está muerto y está vivo a la vez, está en un doble estado. Y en mecánica cuántica se da eso. Hay un estado potencial y se dice que todos los entes tienen una función de onda que recién cuando el observador, el hombre, interviene, se define esa función, se rompe la función de onda y se produce una sola realidad. Entonces estamos en un terreno desde el punto de vista de la filosofía, pues, que no se puede ni siquiera explicar. Mi pregunta es esta. Está bien. La física es maravillosa, es una ciencia maravillosa. Pero ¿se habría podido realizar si los científicos razonaran de acuerdo con esa lógica moderna? ¿O ellos han razonado de acuerdo con la lógica? Ellos no son robots a los cuales se dan instrucciones de lógica para consistente o de lógica trivalente de género 2, como hay una por ahí, o Riemann creó una lógica especial para la física cuántica. Los físicos, ¿con qué lógica razón? Acá vendríamos a hablar de cómo se origina la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se origina a comienzo... acá hay una anécdota interesante. Lo mencioné la vez pasada también. A fines del siglo XIX, Lord Kelvin, que era el físico más renombrado, en una conferencia memorable, con una reunión de físicos, dice: ya la física está llegando a su fin. Prácticamente con la teoría newtoniana, la mecánica clásica, la mecánica de Newton, se puede describir todos los fenómenos en la naturaleza, solo falta afinar decimales. Y había uno de los fenómenos que no se había podido describir, era lo que se llama la radiación de cuerpo negro, que es una radiación, cuando hay un cuerpo que absorbe toda una energía, se produce una curva en base a la frecuencia de la radiación y la intensidad. Entonces se trataba de aplicar la mecánica clásica y esta curva para ciertas frecuencias coincidía muy bien con lo experimental, y después hay una rama para altas frecuencias que no coincidían. Entonces Max Planck trata de afinar, dice, esta es la fórmula clásica y dice, si yo hiciera un trampa, digamos, y supusiera que la energía se produce en paquetes, con una suposición me encajaría la curvita con la observación. O sea, ¿cuántos? Dice, si estuviera cuantizada la energía, que no se produciría en manera continua, o sea, no aumenta en forma continua, sino a saltos, como paquetes, y lo plantea como una forma de afinar una ecuación teórica a lo que salía el experimento. Entonces lo plantea de esa forma. Y ese es el inicio, o sea, no es en base a un razonamiento lógico, es en base a un artificio, y después se descubre que la naturaleza sí se comporta de esa forma. Y cuando se van haciendo los experimentos,
vienen las contradicciones. O sea, no es que se plantea teóricamente, sino en base a experimentación se va creando la teoría. Entonces acá viene un proceso inverso, ¿no? Primero se crea una teoría, se crea un fenómeno, se verifica un fenómeno y después se trata de encontrar una explicación lógica, y ahí sale la necesidad de la explicación lógica. Pero ya la explicación filosófica del fenómeno en sí todavía queda en el aire, ¿no? Porque desde el punto de vista fenoménico tiene que haber una ligación entre el observador y el objeto observado, más allá de una relación de causalidad clásica. Pero si no existe, aún así se da. Inclusive la vez pasada les hablé del experimento de Aspe, que habla de la no localidad, o sea, dos partículas que están separadas más allá de una distancia de comunicación por la velocidad máxima del universo, que es la velocidad de la luz, pueden estar interconectadas, y si se mide el spin en una partícula, la otra va a tener un spin contrario en una correlación con su gemela, más allá de cualquier comunicación. Esa es la refutación de los taquiones. Esa es la, no vendría a ser la refutación, claro, o sea, no es que haya taquiones, no es que haya partículas lumínicas, sino que hay, por un mecanismo que no se entiende, hay una interconexión entre esas dos partículas. Más allá de más allá. Y es por eso que no contradice la teoría de la relatividad, porque muchos, inclusive autores físicos, han pensado que el experimento de Aspe en 1982, que corrobora esta no localidad de partículas, contradecía la relatividad, porque decía tiene que haber una forma de comunicación superlumínica, existen los taquiones, pero realmente no es que se comuniquen, es que hay una interconectividad sin necesidad, no es que haya comunicación, que haya un mensaje de una a otra, sino simplemente hay una interconexión de origen misteriosa. Inercial. ¿Ah? Inercial. ¿No? Y ni siquiera inercial, porque la inercia tiene que ver con la gravedad, y si aceptamos los gravitones, que son los mensajeros de la gravedad, viajarían a la velocidad de la luz máxima. Entonces hay una serie de problemas planteados por la física cuántica que desde el punto de vista filosófico, epistemológico, no tiene explicación. Entonces regresaríamos a algo así como al Tao. ¿Ah? Justamente ahí viene ese libro que les digo, el Tao de la física, ¿no? Que lo escribe un físico, Fritjof Capra, el Tao of Physics, el Tao de la física. Entonces acá viene lo interesante, todas las filosofías orientales tienen explicación del principio de complementariedad, de la no localidad, en el universo todo está interconectado. Entonces en estas metafísicas, digamos, orientales, se están dando hay una serie de verdades que ahora son comprobados por la física. Y había que ver hasta qué punto la intuición de los antiguos orientales, de los hindúes, ha podido vislumbrar más allá de lo que nosotros hemos visto hasta hace poco, ¿no? Y que todavía no nos explicamos. De todos los teóricos occidentales. Sí. Pero ahí se mantienen los teóricos, siempre hay teorías en pugna, porque si existen los corpúsculos o existen ondas, o existen las dos cosas, podría ser la síntesis. La síntesis es que hay manifestación fenomenológica de uno y otro lado, y las dos son necesarias para explicar el ente. O sea, no podemos definir que el ente es una partícula o es una onda. Necesitamos los dos enfoques para poder explicarlo, y esa es la complementariedad. No son excluyentes las dos, sino son complementarias. Entonces es una nueva visión de la contradicción. Ya la contradicción no sería el tercio excluido. Ya no hablamos de una exclusión, sino hablamos de una inclusión de los dos opuestos para explicar una entidad que va más allá de esas dos polaridades. ¿Y esa categoría está incluida? Sí, está incluida. Sí, lo que sería relevante es desarrollar también lo que es la lógica difusa, que justamente tiene una posición y tiene un tratamiento especialmente se distingue por el concepto que tiene del tercio excluso o del tercio excluido. Entonces eso podría ser en materia de... ¿Qué consiste ese concepto? O sea, básicamente, para la lógica difusa, ¿no? el tercio excluido no vale, en el sentido de que, digamos, dos opuestos o dos elementos antagónicos pueden tener diferentes instancias que, digamos, no permiten integrarla, relacionarla biyectivamente, totalmente, pero sí
digamos, una gran cantidad de probabilidades, o sea, entre dos elementos opuestos. Digamos que tienen una relación biyectiva, pero no en todas sus instancias, sino en un conjunto finito de instancias. Y eso implica... Lo que quiere decir que en una polaridad se admite funciones intermedias. Sí, efectivamente. Entonces la lógica difusa se sostiene, claro, formalizadamente, pero también con otros argumentos. Lo que yo quería añadir nada más a lo que dijo usted, que por ejemplo, la lógica para la consistencia todavía no resuelve esos problemas. Efectivamente, desde el punto de vista de la lógica para consistente, ni la teoría del campo unificado, que es un proyecto todavía, que no está consolidado, si se puede decir, ni la lógica para consistente todavía están, digamos, asumiendo que ya hay una solución. En realidad se están buscando. La lógica para consistente también es un intento más, no teorizable, eso sí, porque la teoría del campo unificado es una teoría, como su nombre lo dice, es la construcción de una teoría. La lógica para consistente lo quiere hacer con las herramientas lógico-matemáticas, con las herramientas simbólicas, ¿no? y desde el punto de vista del análisis de las inferencias. Entonces, digamos que tampoco la lógica para consistente no asume que la solución ya está dada, con tan solo aplicar. Una pregunta, Julio. El intento de Russell y Whitehead con respecto a la matemática, de logizar toda la matemática, ¿no sería ahora el intento de la lógica persistente con respecto a la física? De crear un sistema lógico para la física. Sí, el origen, digamos. Por eso yo me permito decir que es una ampliación. Inclusive hay teorías de la completitud que están entrelazadas con la lógica para consistente. Las teorías, ¿no? Teorías de la complementariedad, o sea, por eso se dice que las lógicas no clásicas incluyen a la lógica clásica. O sea, las lógicas no clásicas incluirían al proyecto de la geometría euclidiana incluye. Ahora, aquí hay el problema del teorema Gödel, de la incompletud. O sea, todo el proyecto Russell prácticamente se desbarata con Gödel cuando saca el teorema de incompletud. O sea, que todo sistema lógico, todo sistema matemático axiomatizable, siempre tiene una verdad que no puede ser demostrada con ese sistema, y hay que crear un axioma adicional y es un sistema incompleto. Entonces, este teorema de Gödel prácticamente desbarata el proyecto de Bertrand y Whitehead de crear una teoría lógica de toda la matemática, o sea, que la matemática sea parte de la lógica. Entonces, en este caso yo creo que también hay un problema de ese tipo con respecto a la pretensión aunque es un avance la lógica para consistente. Sin embargo, ya desde el punto de vista, digamos, epistemológico con respecto a la física, siempre va a haber vacíos que no van a poder ser llenados. Excelente observación. Bueno, creo que se nos quedan muchas preguntas. Una cosita nada más, que lo perdí. Para la lógica difusa, dijo usted, el tercio excluido no vale, porque dos elementos antagónicos se unifican, no le entendí bien, no lo llegó usted a decir, no recuerdo. Tienen instancias participativas, o tienen instancias, digamos, interrelacionadas, pero en un cálculo de probabilidades, no total. Digamos que, o sea, tampoco no es un tercio excluido que ya, no vale el tercio excluido, entonces sí, las dos cosas son lo mismo, no. Tienen instancias. En ese sentido no. Sino, tienen correspondencias. Sí, tienen correspondencias, pero en un cálculo de probabilidades, no, digamos, de manera absoluta. Pero ¿cuál sería la palabra? ¿Instancias entrecruzadas? De correspondencia. Ah, de correspondencia. Son funciones intermedias en una polaridad. Como una teoría de conjuntos. Son funciones intermedias en una polaridad. Sí, podemos darle. Bueno, señores, siendo altas horas de la noche, las preguntas muy interesante la muy ponencia. Interesante, realmente otro aplauso merece nuestro amigo. Gracias a ustedes que han estado nos ha pedido amables. Nuestro conocido amigo Víctor Montero, nos ha pedido el día viernes, y por favor podemos escucharlo en una ponencia que va a ser objeto de su tesis, la noción del cuerpo en Merleau-Ponty. Estaba pensando que todo esto tiene mucha relación con la filosofía de Merleau-Ponty, que quiere romper el dualismo cartesiano. ¿No vendrá todo esto de acuerdo con sus teorías, de la teoría de que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma o el espíritu?
Y esto puede estar explicando, y Merleau-Ponty justamente hace la unidad. En el cuerpo hay las posibilidades de ser todo lo que va a ser una... Lo visible y lo invisible. Bueno, Porque es así, una de sus obras no es lo último que creo, lo visible y lo invisible. Lo importante es que del cuerpo y a partir del percibir se va haciendo la entrada al mundo y al cosmos, y aparte de eso no hay una doble categoría. Lo interesante es que de la unidad del propio cuerpo surgen todas las categorías de las que el hombre puede realizar hasta llegar a lo que se llama la categoría del espíritu: lenguaje, sexo, percepción, sensibilidad, etc. Pero son como alturas que va logrando el ser humano en su vida y en su percepción y en su aprendizaje en el mundo. Va a ser No el hay viernes. dualismo cartesiano. El viernes, en lugar de jueves. Viernes. Por un proceso no de sedimentación de experiencias. Víctor Montero. Las experiencias van sedimentando Filósofo de la algo Católica. en el hombre que no es pura materia, sino que llega al Yo siempre que estuvo ¿Por qué frustrado, hay porque sí, había visto Ya. existe esa individualidad del ser humano? Es la pregunta final que es metafísica. Sí, pues. Muy nunca más que sabe. Te iba a dar- Yo estuve en Francia estudiando puede Bien, bien, con Fernanda Martín. ¿Lo tienes? Lo de ahora. Los dos costos. Ahora va a hablar de la temporalidad. Va a hablar de la temporalidad seguramente. Y va a estar, se va a comprometer para el Tao en la física. Pero darnos ya, todavía no. Tienes otro para... Eso del Para más Tao, adelante. ¿qué es esto? Disculpe este librito. Sí, qué interesante. El desorden, ¿de dónde es esto argentino? Argentina. Cuaderno del humanismo. Me gusta, la teoría del caos también es interesante, ¿no? Ahora se habla de desorden. Ese Sí. es otro tema filosófico. Detrás del caos hay un orden implícito. Y la la lógica, teoría del la caos, lógica sí. es la que quiere ir al orden. La teoría del caos es interesante y tiene su lógica. Sí, efectivamente, sí, sí. Revista Argentina. Aquí vino, pues. Y la teoría de las catástrofes. A ver, Sí, pero la teoría de las catástrofes se basa en probabilidades, pero la teoría del caos es una teoría determinística. Pero aparentemente, pero la teoría en sí, recién con los computadores se ha podido ver cómo algoritmos aparentemente aleatorios en sus resultados daban figuras que se llaman los fractales. O sea, hay una relación entre caos y... Hay un filósofo despotado, Sí, yo perdí esa español, conferencia que vi. que ha hecho todo un sistema filosófico a través de la teoría del caos. Llegó aquí al Perú. Y se demuestra que en todo lo caótico hay un orden implícito que con muchas iteraciones se llega a descubrir. Entonces el caos aparente tiene orden implícitamente. La escrita Francisco Quesada, creo en un artículo. Mucho ya, yo no quiero hablar mucho, me va a comprometer.